Imagina que tienes un superpoder o una habilidad extraordinaria y justo cuando la cosa se pone fea, ¡zas!, se te olvida. En lugar de volar, atravesar paredes o lanzar rayos láser por los ojos, decides enfrentarte al marrón como un mortal cualquiera, corriendo, gritando o improvisando un plan que haría sonrojar al equipo A. Empecemos por abajo, por una película de mierda, para transmitiros la ilusión de que estas cosas solo pasan en películas malas, para que después el efecto contraste sea más poderoso cuando veas que algunas de tus pelis favoritas tampoco se salvan del tropo. En Dragon Ball Evolution, Piccolo demuestra al principio de la peli tener poderes telequinéticos tan poderosos como para aplastar una casa, pero nunca vuelve a utilizarlos, ni siquiera para intentar recuperar una bola de dragón que se alejaba rodando. ¡Qué pringao! En un vídeo anterior ya os conté cómo en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Saruman, del que se nos había mostrado que podía hacer levitar enemigos y lanzarlos por los aires o provocar tormentas y avalanchas desde grandes distancias, olvida totalmente que tiene poderes cuando los Ents están atacando Isengard y se queda en el balcón viendo el caos sin hacer nada, como un abuelete viendo unas obras en la calle desde la valla. De hecho, estamos ante un caso de amnesia de poderes selectiva, porque según me cuenta un tal Nazar en un comentario, lo de Saruman es un caso interesante porque en la tercera película le lanza una bola de fuego a Gandalf, escena recortada, es decir, contra Gandalf toda la magia que quieras. Ahora, para defender su casa se queda mirando cual ancianito. Pues como digo yo, como un abuelete desde la valla, porque no me jodas que no es práctico el chorraco de fuego ese para atacar árboles. Es que lo tenía a huevo. En fin. En Sonic la película se nos muestra repetidamente que Sonic puede moverse tan rápido que incluso puede jugar al béisbol contra sí mismo. Cuando está en peligro, esto es evidentemente una habilidad muy ventajosa, porque desde su perspectiva el tiempo casi se detiene a su alrededor. Sin embargo, cuando Tom le dispara con una pistola tranquilizante, no intenta correr ni apartarse. Aunque es capaz de esquivar los misiles que le lanzan, al parecer una pistola tranquilizante es lo único que puede derribarlo. Star Wars merece su propia sección. Para empezar, tenemos un caso en el que este tropo se introduce retroactivamente en la trilogía original al establecer en las precuelas que R2D2 tiene la capacidad de volar y quemar a sus oponentes con sus propulsores, algo que nunca hace en la trilogía original, aunque habría sido muy útil hacerlo. Existen intentos de justificar esto, pero como siempre, todo lo que las películas no aclaren por sí mismas son parches chapuceros que no hacen más que destacar la incoherencia narrativa. Una de estas explicaciones es que los propulsores de R2 se rompieron en algún momento durante los años intermedios e Industrial Automaton, la empresa que fabrica las unidades R2, ya no fabricaba justamente esas piezas. Es posible que sus propulsores simplemente se hubiesen sustituido por otro equipo más útil para las funciones principales de R2, que son la interfaz con ordenadores y la reparación de motores. Sí, ahora. La Force Speed es un truquillo bastante majo que se ve que los Jedi pueden usar y que vimos por primera vez cuando Qui-Gon y Obi-Wan salían por patas de los droidecas en La Amenaza Fantasma. Lo gracioso es que nunca más vuelven a usarlo en el resto de las pelis, a pesar de todas las ocasiones en las que habría sido un recurso de oro. Eso sí, como con lo de R2D2, lo justifican con la típica explicación externa, que si es muy agotador, que si requiere un largo periodo de recuperación. Como veis, una explicación cutre que realmente no explica por qué nunca en las pelis lo vuelven a usar. Hay tanto cachondeo con lo de la Force Speed que incluso hay gente que bromea con ello, como este clip que muestra qué habría pasado si Obi-Wan la hubiese usado cuando Qui-Gon se enfrentaba a Darth Maul. La venganza de los Sith empieza con la batalla de Coruscant y el caza de Obi-Wan se ve rodeado por un enjambre de droides zumbadores, esas maquinillas tipo Gremlin diseñadas para pegarse a las naves y arruinarlas. Anakin, como buen genio, prueba de todo: dispararle sin tocar la nave de Obi-Wan, chocar las alas de su caza contra los droides, hasta que Obi-Wan le suelta un «¡Para, que nos vas a matar a los dos!». Lo más increíble, a los dos se les olvida que podían usar la fuerza para empujarlos, a pesar de que sabemos que la fuerza funciona a través de paredes y hasta con cosas que ni puedes ver, como cuando Obi-Wan agarra el sable de Qui-Gon mientras colgaba de un pozo en La Amenaza Fantasma. Y sí, lo arreglan mucho más tarde en The Clone Wars cuando Anakin enfrenta a otro ataque de droides zumbadores empujando con la fuerza a algunos de ellos. En el ascenso de Skywalker, la primera vez que vemos a Rey es meditando a 3 metros del suelo. Más tarde, cuando tiene que atravesar las ruinas de la segunda estrella de la muerte, se olvida por completo que puede levitar y solo usa sus antiguas habilidades de trepadora de chatarra en pantalla. Pero luego vemos que se marca un Force Jump contra Kylo Ren, evidenciando una aplicación selectiva de su poder. La siguiente me la apuntó alguien de mi audiencia en el chat durante un directo, pero no recuerdo quién es. En el episodio 7, Kylo Ren utiliza varias veces el poder de congelar con la fuerza.
un poder que le era característico en esa película y que en las dos siguientes no vuelve a usar ni una sola vez, y le hubiera venido bien en múltiples escenas. Efectivamente, al igual que lo de la Force Speed, esta es una habilidad de la fuerza que después se le olvida a su usuario que podía haber empleado en múltiples ocasiones. Es una habilidad tan molona que cuesta creer que no se les haya ocurrido explotarla después, hasta el punto de que en el canal Best Clips en YouTube, donde está colgada esta escena, los comentaristas la alaban como una de las mejores de la trilogía de secuelas, apuntando la decepción que se llevaron después al comprobar que no solo la película, sino todo lo que vino después en la saga no estaba a la altura de escena tan molona. Uno de los mejores comentarios es este. Me gusta pensar que Poe mirando hacia atrás al disparo del blaster es una metáfora. Ese momento en el que Kylo detiene el disparo del blaster fue impresionante y representa que el despertar de la fuerza es algo genial. Poe representa las dos siguientes películas desesperanzadas y patéticas en ese momento, mirando hacia atrás a lo que podría haber sido. Pero de la amnesia de poderes tampoco se salva Marvel. En Spider-Man 2, el Dr. Octopus lucha contra Spider-Man agarrándolo repetidamente con sus tentáculos robóticos y estrellándolo contra las paredes y demás. Unos momentos después se revela que al menos uno de esos tentáculos contenía una larga hoja retráctil con la que podía haber apuñalado al trepamuros en numerosas ocasiones. Pero solo la saca en dos ocasiones, en esta, en la que la tía May frustra el ataque, y al final de la película, fallando también miserablemente. En cualquier caso, no tiene mucho sentido que, teniendo tan a mano un arma tan letal, no se le ocurra más veces utilizarla. Bueno, en el caso que pongo a continuación, más que un olvido, podría tratarse de un defecto o una indisposición. En X-Men 2, Wolverine se da cuenta de que Mystique está disfrazada de Jean Grey, al sentir las cicatrices en su abdomen, en lugar de hacerlo por su olor, habilidad que ya se había establecido que tenía en la primera película, cuando Mystique intentó el mismo truco con Storm, que, por cierto, es como Mystique consiguió esas cicatrices en primer lugar. ¡Atención a Logan olfateando! Me cuenta Baldo82 en un comentario que una parte donde me olvidé los superpoderes es con Apocalipsis en los X-Men. Este villano puede enterrar a las personas solo con pensarlo, pero entrando en la recta final, en la batalla con los X-Men, lo olvida completamente. Pues he tenido que buscar un rato porque en tu mensaje no decías que se trataba de X-Men Apocalypse y, aunque mencionaste al villano, yo, que soy un paquete con esto de Marvel, estaba buscando en la peli que no era. Pero efectivamente vemos en esta escena que el villano entierra a un montón de tipos con solo pensarlo, y en la batalla final hace un montón de truquitos, pero se ve que este de enterrar gente ya no le sale, porque si no, se quedan sin escena. Otro ejemplo en Marvel me lo pone William E. Franco, escritor de fantasía épica y terror con unos cuantos títulos que podéis encontrar en Amazon, conocido en YouTube como Lenguaje de Letras. Me cuenta William. Pues me olvidé los superpoderes que siempre me incomodó fue en Avengers Infinity Wars. Cuando los héroes están peleando con Thanos en Titán, tenemos al Doctor Strange siendo uno de los que más batalla le dio en aras de quitarle el guantelete del infinito, usando él la propia gema del tiempo. ¡Del tiempo! Sin duda se le olvidó lo que le hizo a Dormammu pudiendo encerrar a Thanos en un bucle temporal infinito. O, sin siquiera usar la gema, se le olvida que puede abrir y cerrar un portal cortándole el brazo y dejando a Thanos en alguna dimensión desconocida, como hizo Wong con uno de los hijos de Thanos al principio de la película. Pero no, olvidó todo eso. Mejor hacer clones e intentar atarlo o distraerlo con maripositas verdes. El Doctor Strange olvidó sus superpoderes. Y bueno, sí, qué decir, se comenta solo. Pero espera, William, que verás la legión de marvelitas que llenarán la caja de comentarios y argumentos para explicar esto, cuando en el fondo todos sabemos que se trata de otro olvido conveniente de guión, porque, y esto lo digo como alguien bastante ajeno a la franquicia, desde afuera parece que se les va la olla tanto con los poderes de la peña, que luego al final estos olvidos se hacen necesarios para que la película no se resuelva en 2 minutos. Mi colega y Pain Lover Arcades Hermoso me cuenta por WhatsApp que en Avengers Endgame, cuando van a New York, a Hulk no le dejan bajar en ascensor con el resto, y se olvida que ha estado dando saltos gigantescos, destrozando todo hasta hace 1 minuto, y baja las escaleras hasta el hall de entrada. Pues sí, y encima el tío protesta, pudiendo haberse tirado por el hueco de la escalera y haber llegado más rápido que el ascensor. Pero, por supuesto, la amnesia de superpoderes no solo es cosa de Marvel, sino también de DC. Un comentarista de mi canal, con un nick raro que paso de leer, me dice: no estoy seguro de que cuente, tal vez sí, pero en la nueva película de Superman el aliento frío no es usado más a pesar de ser muy útil. Primero, en la escena donde el monstruo gigante que se enfrenta a Superman usa fuego, y estoy seguro que cuando Superman se come de lleno su aliento de fuego, podría haberlo contrarrestado usando su aliento de hielo.
Eso también pasa en una escena cuando se enfrenta a la chica que está hecha de nanobots, donde se meten en su boca, pero creo que también podría haberlo contrarrestado con el aliento de hielo, ya que se congelan al llegar hasta lo alto del cielo, donde caen a alta velocidad. Bueno, en la nueva de Superman le vemos varias veces usar su super soplido, aunque no para congelar cosas. Lo usa para salvar a Krypto o para escapar de un agujero negro. Pero efectivamente no le vemos usando el aliento helado. Sin embargo, es uno de los superpoderes más característicos del personaje. En Superman 3 congela la superficie de un lago y se lo lleva volando para apagar un incendio en una central química. Esto ocurre básicamente igual en el primer episodio de Superman y Lois, cuando fabrica un iceberg, con su aliento para salvar una central nuclear. En el episodio 3 de la primera temporada le vemos congelando a un Menda en un periquete, o en el episodio 6 de la segunda temporada de Mis aventuras con Superman. Hasta le vemos usar este poder en la Liga de la Justicia de Snyder de una forma que podría haberle venido muy bien contra la chica de los nanobots en la nueva peli. La cuestión es si James Gunn decidió que, en esta iteración de la franquicia, Superman no dispone de esta capacidad, o simplemente tiene esta amnesia transitoria y en alguna secuela de repente se acordará de que siempre tuvo este poder y que podría haberle venido muy bien en varias ocasiones. Pero ya sabemos que los poderes aparecerán o desaparecerán a conveniencia para poder generar determinadas escenas. Pero un caso interesante de amnesia relacionada con el olvido de los superpoderes no es el caso que hemos visto hasta ahora de un personaje olvidando que tiene superpoderes, sino de un personaje olvidando que ya no los tiene. En Superman 2, Superman decide convertirse en un pringao para vivir como un humano junto a su churri Lois. Entonces, estrenando su nueva condición de vulgar humano, se va con Lois a comerse una hamburguesa y allí un tipo baboso empieza a meterse con Lois. Entonces Superman, que ya no es Superman, sino Clark, para no perder puntos de hombría, le planta cara al baboso, pero este lo revienta y lo tumba. Y Clark, olvidando que ya no tiene superpoderes, se levanta todo picado y le vuelve a encarar para recibir otra vez y volver a acabar en el suelo, sin que haya levantado ni una vez los puños, ni siquiera para defenderse. Obviamente creía que seguía siendo el hombre de acero, porque cuando lo era no necesitaba hacer nada para romperle la mano a su adversario, como de hecho ocurre al final de la peli. Y menudo cachondeo la escena esta, cuando termina el proceso de pérdida de poderes en la cámara de cristal, el sistema le actualiza la vestimenta con un conjunto de pringao de pantalón negro, camisa blanca y mocasines bien lustrados. Solo le faltaba el saco para casarse allí mismo con Lois. Pero no siempre las capacidades olvidadas consisten en superpoderes. A veces se trata simplemente de habilidades bien entrenadas, como la capacidad de Hannibal Lecter de abrir esposas. En El silencio de los corderos, el Dr. Chilton se deja olvidado un bolígrafo del que se apropia Lecter. Lecter más tarde usa el clip del bolígrafo que había escondido en su boca para abrir las esposas y comerse la cara de un guardia. Tiempo después, durante los eventos de Hannibal, Clarice se esposa a Lecter con la intención de capturarlo o evitar que huya, y él, estando en una casa llena de objetos seguramente más adecuados que el clip de un bolígrafo para abrir las esposas, olvida que tenía esta habilidad y se corta la mano para escapar. Al menos tuvo la deferencia de no cortar la de Clarice. Como vemos, olvidar que sabes hacer cosas te puede pasar una factura terrible. Y bueno, están también esos casos en los que un personaje olvida sus poderes o habilidades no por torpeza del guionista, sino porque está justificado por la propia trama, como pasa en The Bourne Identity. Jason Bourne al principio no recuerda quién es ni qué sabe hacer, hasta que en plena tensión emergen sus reflejos de combate o sus destrezas lingüísticas. Pero, aunque este tipo de amnesia justificada por el guión no es el objeto de este vídeo, me gustaría poneros un ejemplo que resulta ser un interesante caso meta. En Dungeons & Dragons, Honor entre Ladrones, según sus creadores, la razón por la que a Edgin, siendo un bardo, nunca se le ve lanzando un hechizo en toda la película, a pesar de que los bardos en D&D son una clase de lanzadores de hechizos, es porque imaginaron jugadores hipotéticos para cada uno de los miembros del reparto y al imaginar el de Edgin, decidieron que era el típico jugador que no se molesta en aprender las reglas de lanzamiento de hechizos y solo se centra en improvisar según se desarrollan las cosas y en golpear enemigos con su laúd. Por lo tanto, Edgin se olvida de sus poderes porque su jugador también se olvida de ellos, lo cual me parece una interesantísima metajustificación.
De hecho, cualquier experimentado rolero es capaz de detectar más elementos en la película que revelan que fue concebida así, en plan meta, como la visualización de una partida de rol con sus pifias, éxitos críticos, situaciones absurdas y manías de los jugadores transferidas a sus personajes. En más de una ocasión creería haber escuchado incluso los dados rodando. Y para terminar, vamos con un caso muy reciente, Alien Earth, que te gustará más o menos, pero tampoco se salva de fallos bastante garrafales de guión derivados de la amnesia de poderes. Desde el principio se nos contó que los híbridos tienen supercapacidades, pueden saltar acantilados sin hacerse nada, vaya, como Galadriel. ¡Caramba, qué coincidencia! Tienen super jump como Rey Palpatine, pueden correr a velocidades increíbles e incluso tienen super fuerza, como vemos cuando Wendy levanta 4 niños como si nada, o cuando Turtles intenta abrir una portezuela atascada y sin querer la arranca de cuajo. De hecho, sus supercapacidades físicas son, se supone, la razón por la que Cavalier les permite ir a rescatar a las víctimas de la Maginot. Somos veloces, fuertes y no nos quebramos. Sí, claro. No obstante, en el episodio 7, a Slightly y a Smee se les olvida que tienen superfuerza cuando tienen que andar cargando, no sin dificultad, con Arthur, que lleva un abrazacaras enganchado. No solamente se nota que les cuesta lo suyo, sino que los escuchamos resoplar y todo. ¿Por qué crees que Kirsch no nos acusó? No lo sé, Después de morir Arthur, incluso parece que se tomaron un tiempo para construir nada menos que una balsa de madre para poder cargar más cómodamente con su cuerpo porque, claro, seguían sin acordarse de que uno de ellos podría haber cargado con Arthur él solito con facilidad. A ver, un poco de matemáticas. Un niño de 12 años pesa alrededor de 45 kilos. 4 niños pesarán 180 kilos. Así que si Wendy, que no llegará a los 70 kilos de peso, puede levantar más de 2 veces y media su propio peso sin ningún esfuerzo, ¿por qué les cuesta tanto a estos dos híbridos levantar a un tipo que no pesará más de 80 kilos? Pues ya te lo digo yo, porque los guionistas son unos empanados. Resulta bastante ridículo introducir un novedoso y en principio interesante elemento en el lore de la franquicia de Alien Earth, como son los híbridos, que, recordemos, se trata de sintéticos en los que se ha descargado una copia del cerebro de un ser humano real y que son presentados como poseedores de extraordinarias capacidades físicas, para al final echar todo esto por la borda y contarnos otra cosa, como que 2 de ellos casi no pueden ni cargar con un tipo sin fatigarse o verse abocados a construir una balsa para llevarle. Pues nada, ese es el nivel de Alien Earth. Y bueno, eso fue todo, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Déjame en la caja de comentarios más ejemplos que se te ocurran de gente que pierde de repente sus habilidades o sus poderes. No te olvides de dejarme ese like, suscríbete y activa notificaciones para recibir puntualmente mi mandanga y nos vemos pronto.